Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí. Y hago este acto de fe, Señor, con toda la fuerza de que soy capaz, ahora que estoy delante tuya en el sagrario. Creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy, Señor, tenemos en el Evangelio el final del capítulo 6 de San Juan sobre el pan de vida, sobre la Eucaristía, que hemos ido leyendo toda esta semana. Después de que dijeras, en verdad os digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros, dice San Juan que muchos de tus discípulos, no de la gente de fuera, no, de los tuyos, de los que te seguían, de los que habían oído tus palabras y visto tus milagros. Muchos de tus discípulos dijeron, este modo de hablar es duro, ¿quién puede hacerle caso? Ya explicamos en la meditación que titulamos Carne y sangre, no signos, que es como la primera parte de esta segunda meditación. Ya explicamos que para un judío aquello era un poco fuerte, ¿no? La sangre. Este modo de hablar es duro, ¿quién puede hacerle caso? Y añade algo enormemente triste. Desde entonces, muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Ya desde el mismo origen del cristianismo, la fe en tu presencia real, Señor, en la Eucaristía, divide a los verdaderos cristianos de los menos verdaderos, iba a llamarle falsos, pero no en un sentido peyorativo para ellos, falsos cristianos. Esa encuesta que en Estados Unidos es tan impresionante y tan triste que dice que el 70% de los católicos, no de los demás, de tus discípulos, de los católicos, piensan que Jesús no está realmente en la Eucaristía, sino de una manera simbólica nada más. Vimos cómo la fe en la presencia real tuya en la Eucaristía fue mantenida por la primera Iglesia, en aquellos primeros padres del siglo II al V. Ahora vamos a dar un salto hasta el siglo XI. Señor, nos vamos con la imaginación a una ciudad francesa, Tours. Allí encontramos a un teólogo y religioso que se llama Berengario de Tours. Era el director de la escuela de la Catedral de Tours, que venían a ser como las predecesoras de las actuales universidades, o sea, eran unos centros de investigación y de cultura teológica. Pues era un gran teólogo, era el director de esa catedral, y él será el primero en caer con muy buena intención, porque lo que quería era explicar la Eucaristía, pero cayó en un error fatal, que está todavía presente en mucha gente, y nos puede ayudar verlo para mantener nosotros nuestra fe libre de esos errores. Porque la fe es algo que Dios nos da y que nosotros hemos de conservar. En nosotros, en nuestros hijos, en nuestros amigos. Decía Berengario, hay una diferencia entre el cuerpo histórico de Jesús, nacido de la Virgen, que ahora está reinando en el cielo, ese cuerpo tuyo que anduvo por Galilea, que fue clavado en una cruz, que resucitó, que dio a luz la Virgen María. Pues hay una diferencia entre ese cuerpo histórico de Jesús y el cuerpo que aparece sacramentalmente en la Eucaristía, dice Berengario. Este último es una especie de figura, signo o símbolo del primero. Parece una interpretación bastante clara, ¿verdad? Incluso para los hombres de nuestro tiempo, pues tiene sentido común y va a favor de lo que nosotros vemos. O sea, una cosa es el cuerpo de Cristo,
que anduvo, como digo, y realizó milagros y tocaban sus discípulos y comía, etcétera, y se cansaba. Y otra cosa es el cuerpo de Cristo que está en la Eucaristía, que es como una figura, un signo o un símbolo del primero. Y sigue diciendo Berengario: cuando el sacerdote dice misa y pronuncia las palabras de la consagración, el pan permanece, sigue siendo pan. Y algo más es añadido a él, una especie de significado espiritual o simbólico, haciéndolo un signo del cuerpo de Cristo. ¿Podemos decir que Cristo está realmente presente en la Eucaristía según esta teoría de Berengario? Sí, por supuesto, pero está espiritualmente presente, no realmente presente. Sigue siendo pan. Bueno, esta opinión errónea se extendió entre muchísima gente, porque es muy sensata, demasiado humana. ¿Pero qué ocurrió? Pues que se levantó una voz, fue después arzobispo de Canterbury, que se llamaba Lanfranc de Canterbury, y dijo: no, bien, pero no es suficiente. Nuestra fe no es eso, es mucho más. Y este hombre, enraizado en los padres de la Iglesia, enraizado en el capítulo 6 de San Juan que tú, Señor, nos has dejado, dijo: no da cuenta de la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Lo mismo que Flannery O'Connor, ¿no? Decía cuando le dijeron que la Eucaristía era un signo. Pues es un signo, pues si es un signo, que se vaya a la porra. Señor, si fueras un signo, ¿por qué la gente... Ayer, por ejemplo, estuve llevando la comunión a familias. ¿Por qué la gente me recibía con tanta ilusión? El caso es que al decir esto Lanfranc hubo pues debates y reuniones, y en el año 1059, hay un sínodo donde se condena la tesis de Berengario como herética, y además se escribe un juramento que Berengario y todos los que profesaban esa tesis son obligados a hacer. Y ellos hacen de buena gana, porque no eran herejes, simplemente eran teólogos equivocados, no querían ser herejes. Y el juramento dice: el pan es un acto de fe para nosotros ahora, Señor. El pan y el vino que se ponen en el altar son, tras la consagración, no solo un sacramento, no solo un signo, sino el verdadero cuerpo y sangre de Cristo. Hay algo más. Ha cambiado algo en un nivel tan fundamental que ya no se les puede llamar pan y vino. Son el cuerpo y la sangre de Jesús. Contaba un sacerdote cómo, después de celebrar la misa, el monaguillo se le acercó y le dijo: Padre, que hay mucha sangre allí. Y se sobresaltó, claro, pero el monaguillo lo que se refería era a que en el cáliz había quedado todavía la sangre de Cristo sin consumir del todo. Cuando fue a retirarlo se dio cuenta. Y aquel sacerdote le felicitó a ese chaval, ¿no?, por la fe tan sólida. Padre, hay mucha sangre ahí. Ya no es vino, es sangre. Si no fuera así, Señor, no tendría sentido lo que hacemos. Recorrer kilómetros para poder comulgar, personas que regalan sus joyas para acompañar al Señor en el sagrario, gente que muere por la Eucaristía. En la Guerra Civil Española, cuánta gente, ¿no?, intentando salvar las formas, fueron muertos, ¿no?, asesinados. Gente que va a hacer una visita. Hay algo más en la Eucaristía que en los otros sacramentos, porque el agua del bautismo simboliza la regeneración y que nos lava los pecados y lo causa realmente ese efecto, pero el agua sigue siendo agua. El óleo de la confirmación nos aumenta la gracia del Espíritu Santo, realmente, pero sigue siendo óleo. En cambio, el pan y el vino no solamente nos dan la gracia, sino que nos dan al mismo Cristo, porque se han convertido en el mismo Cristo. Ahora, Señor, nos vamos a trasladar al siglo XIII, al gran teólogo de la cristiandad, Tomás de Aquino, un hombre que amaba la Eucaristía y que escribió cosas maravillosas sobre ti. Él celebraba la misa a diario y su asistente dice que jamás celebraba la misa sin derramar abundantes lágrimas.
¿Quién me diera a mí, Señor, ese don de derramar lágrimas de amor al poder asistir o celebrar la Santa Misa? Alguna chica he conocido yo que le pasaba esto. Santo Tomás a veces iba al altar buscando inspiración y apoyaba su cabeza en el sagrario y pasaba así tiempo, pidiendo que el Señor le iluminara. Y en ese gran libro que escribió, La Suma Teológica, cuando acabó el texto sobre la Eucaristía, que está casi al final, en la tercera parte de la Suma, el bueno de Tomás pensó que no había hecho justicia a ese sacramento. Y le entró como un remordimiento de haber escrito unas tonterías. Y puso el texto escrito bajo el crucificado de una iglesia de Nápoles donde estaba, como ofreciéndosela al Señor esa pequeñez que había hecho, y entonces escuchó una voz que le dijo, desde el crucifijo, eso dice la historia, ¿no? Dice, Tomás, era Jesús que le hablaba desde el crucifijo, Tomás, has escrito bien de mí, ¿qué quieres de mí? Has escrito bien de mí, ¿no? Y entonces Santo Tomás contestó, nada excepto a ti, Señor. Es algo maravilloso. Señor, no quiero nada de ti, no quiero que me des cosas, quiero que te me des tú, te quiero a ti, Señor. Bueno, pues este hombre tan enamorado de Jesús y de la Eucaristía, vamos a ver solamente dos de sus textos. El primero es cuando Santo Tomás se pregunta si la Eucaristía es un sacramento. Y dice, la Eucaristía es un sacramento, pero se entiende mejor como alimento espiritual. Alimento, comida. Así como el bautismo es la generación de la vida espiritual, sigue diciendo Santo Tomás, la confirmación es crecimiento de la vida espiritual, la Eucaristía es alimento de la vida espiritual, comida para el viaje de la vida, necesaria para la vida del alma. No sé si alguna vez te ha dado una pájara. Ibas en bici, subiendo una montaña, no has comido mucho, no has desayunado, por ejemplo, gran error, y de repente vas alegremente, te sientes ligero, ágil, pero claro, como no tienes comida, hay un momento en que empiezas a quedarte sin energía y es que no puedes dar un paso más. Y si en ese momento alguien saca una barra de pan, simplemente eso, y te la da a comer, y la devoras y bebes un poco de agua, pues puedes volver a seguir. Pues alimento para la vida espiritual. Porque si no, ese hambre de comunión que sentís, si no fuera porque todos nos damos cuenta de esto, de que es alimento. Gracias, Señor, por haberte quedado como alimento de nuestras almas. Y fijaros qué preciosidad lo que dice Santo Tomás a continuación. La Eucaristía tiene 3 nombres. Si miramos atrás en el tiempo, es llamada sacrificio, porque encarna la muerte de Cristo. Si miramos al presente, es llamada comunión, porque nos une a Cristo y a los demás miembros de su cuerpo, que es la Iglesia. Qué bonito esto. Si miramos al futuro, se le llama viático, porque es comida que nos llevará en nuestro último viaje al cielo. ¡Qué maravilla, Señor! Sacrificio, comunión, viático. Ese atillo de comida que llevamos en nuestro viaje hacia ti, al cielo. Y luego concluye Santo Tomás. Por eso, el mejor nombre, y es el cuarto, es Eucaristía, acción de gracias, porque en eso consistirá nuestra vida eterna, en dar gracias a Dios eternamente, unidos a nuestro Señor Jesucristo. Bonito, ¿verdad? Luego, el otro punto que me gustaría comentar de Santo Tomás y hacer oración con él, va directamente al núcleo de nuestra fe en la Eucaristía, Señor. Desde el capítulo 13 de San Juan, pasando por los padres hasta Santo Tomás. Se pregunta Santo Tomás, ¿en este sacramento está el cuerpo de Cristo en verdad, solo en figura o como signo? Esto último es lo que decía Berengario. Y su respuesta es que está
en verdad. ¿Y cómo lo explica? Usa una palabra que que es transubstanciación. Transubstanciación. Me acuerdo que hay un episodio de Los Simpson, bueno, no es que me acuerde, pero se lo he oído contar al obispo Barron, de quien tomo casi todas las ideas de esta charla, ¿no? Mejor dicho, de una charla suya, aunque yo estoy intentando, Señor, convertirlo en una meditación, hacer oración con ello. Bueno, pues contaba Bishop Barron que hay un famoso episodio de Los Simpson donde Homer, el padre, se ha hecho católico durante un tiempo, entonces está asistiendo a catequesis y ha escrito en su brazo, ¿no?, para acordarse, transubstanciación, ¿no?, como esta palabreja que es tan importante para los católicos. Tiene mucha gracia porque al parecer también se ha escrito en el otro brazo Dios bueno, diablo malo. Es decir, estaba bajo mínimos, ¿no?, en la fe. Bueno, pues transubstanciación. Para entender esta palabra muy bien tenemos que saber porque Santo Tomás dice lo que tiene lugar en la consagración es la transubstanciación. El cambio de sustancia del pan y vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Qué es la sustancia? Pues es lo más profundo y esencial de algo. Lo que está debajo. Lo que está debajo aguantando todo, ¿no? Yo soy hombre. Puedo tener el pelo castaño rubio, ser alto, bajo, delgado, gordo, flaco, puedo ser de piel negra, amarilla, blanca, vale, pero soy hombre. La sustancia mía sigue siendo hombre. ¿Y qué hay sobre esa sustancia? Pues están los accidentes, las apariencias. A veces se les llama las especies, que viene de espectáculo, es decir, lo que se ve, lo que puedes ver, oír, tocar. Pero el pelo rubio no es ser hombre es algo más profundo. Bueno, pues tras la consagración, la sustancia cambia al cuerpo y la sangre de Cristo, aunque las apariencias sigan siendo de pan y vino. Eso significa la transubstanciación. Ya no es vino, porque en el fondo la sustancia de pan y de vino han desaparecido y ha aparecido la sustancia de el cuerpo y la sangre de Cristo, tu cuerpo y tu sangre, Señor, donde todavía se pueden apoyar los accidentes del pan. Entonces, se pregunta Santo Tomás, ¿entonces el Señor nos engaña después de la consagración con la transubstanciación? Y dice, no, Dios no nos engaña, porque nuestros sentidos, captan lo que hay ahí realmente, los accidentes. Los sentidos captan las apariencias, pero los sentidos tienen que ser interpretados por la razón iluminada por la fe, que es la que puede captar la sustancia. Es muy claro. Mira, ahora en mi casa, que hay una piscina, en el colegio mayor, ya empieza a haber muchos gorriones que ponen todo aquello perdido, y entonces hemos puesto pues una especie de lechuza o búho de madera que mueve la cabeza y que tiene la apariencia de un búho, pero no la sustancia. Pero los pájaros, como son tontos y no piensan, pues piensan que es un búho y se van. Cualquier hombre que lo vea no se deja llevar por las apariencias y se da cuenta de que eso es un trozo de madera, no es un búho. ¿Por qué? Porque tenemos razón. Pues fijaros qué bonito esto que dice Santo Tomás, ¿no? Los sentidos no son engañados, porque nosotros, Señor, palpamos el pan, palpamos el accidente de pan, palpamos el accidente del sabor del pan, vemos el accidente de la apariencia de pan, pero con la razón iluminada por la fe, y luego explicaremos cómo puede tener lugar esto. Sabemos que ahí está tu sustancia, es decir, la sustancia de tu cuerpo y de tu sangre. A veces los escépticos pueden decir, pueden decir, mirar, esto que me decía un chico que me escribió ayer un WhatsApp, ¿no? Me decía una cosa interesantísima, ¿no? Lo voy a poner. En fin, bueno, y además, claro, si le preguntas a alguien que diría, bueno, pues que un científico va y en la Eucaristía vería que ahí la materia prima es pues, pan y vino, incluso después de la consagración. O sea que, bueno, es algo que está más allá, ¿no?, de lo visible y de lo que podemos comprobar. En fin, nada. ¿Lo veis? Esta es una pega
esta es una pega de un chico convertido al catolicismo este verano, que dice algo que es verdad, ¿no? No es una pega suya, es una pega que él dice, que mucha gente dice, ¿no? O sea, los escépticos pueden decir, pon el pan en el microscopio y verás que es pan. Pero todo lo que puede ser observado empíricamente por los sentidos no es la sustancia, sino que el nivel de las apariencias que permanece. El cambio se da abajo, en lo que capta la razón, y en este caso la razón iluminada por la fe. Por ejemplo, son ejemplos, ¿no? Los fariseos, Señor, te veían tus milagros, pero no captaban quién eras, porque no querían. Los discípulos de Maús estaban contigo, caminaban junto a ti, te oían hablar y enseñarle las Escrituras, pero no captaron quién eras hasta que partiste el pan, hasta la Eucaristía. Hay una canción de Bob Dylan, que no es un padre de la Iglesia, que se llama License to Kill, ¿no? Que dice: All that he believes are his eyes, and his eyes just tell him lies. Que dice, que significa, todo lo que creía eran sus ojos, y sus ojos solo le decían mentiras. Si todo lo que creemos es las apariencias, muchas veces, incluso en lo humano, no llegamos a lo verdadero. Y por eso, el mismo Bob Dylan, que era es un personaje muy curioso, ¿no? Este premio Nobel, ¿no? Dice, nunca pude aprender a vivir esa sangre y llamarle vino. Pensémoslo por un segundo, ¿no? Vamos ahora, Señor, al siglo XV, el siglo de los reformadores, ¿no? Lutero no le caía nada bien esta palabra de la transubstanciación. No creía que la sustancia fuera de tu cuerpo y tu sangre. De hecho, decía que el pan y el vino permanece tras la consagración, pero se les añade la presencia de Cristo, que está en el pan o con el pan. O sea, por eso los protestantes conservadores dicen que creen en la presencia de Cristo, pero no en que haya dejado de haber pan. Al pan se le ha añadido la presencia de Cristo, o una significación especial. Y contra él, pues reaccionó también el Concilio de Trento. Y fijaros qué es lo que dice el Concilio de Trento. Si alguien dice que en la Eucaristía la sustancia del pan y el vino permanecen con el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y niega la entera conversión de la sustancia del pan en el cuerpo y la sustancia del vino en la sangre, aunque permanezcan las especies, es una conversión que llamamos transubstanciación, están siguiendo a Santo Tomás, dice el concilio, no es católico. Es decir, el vino y el pan ya no están allí después de la consagración. Bueno, ¿cómo podemos entender todo esto? ¿Cómo podemos, Señor, entender cómo haces tú la transubstanciación? ¿Cómo puede ser posible algo tan sorprendente para nosotros? Pues fijaros, cuando el Concilio de Trento se pregunta ¿cómo se hace Cristo realmente presente? Responde, por el poder de las palabras. Por el poder de las palabras. Hay palabras descriptivas o informativas. Por ejemplo, Señor, si yo digo, estoy en este oratorio del Colegio Mayor Moncloa, estoy describiendo e informando algo, pero la realidad no cambia. Pero hay palabras y no es más que un ejemplo, que son, incluso en el mundo humano, activas, transformadoras. Por ejemplo, un jugador para el balón con el pecho y el árbitro dice penalti y es penalti. Su palabra transforma la realidad. Es una manera de hablar. O, por ejemplo, un padre escucha a su hija pequeña decirle algo conmovedor que cambia su corazón, del tipo de papá, nunca te vemos, papá, no sé qué. O alguien le dice algo tan cruel que le cambia la vida. Me acuerdo una vez un matrimonio que uno de ellos decía que le dijo al otro, ¿no? Pues nunca te he querido. ¡Buah! Qué manera de destrozar, ¿no? Hay palabras, incluso las nuestras, Señor, que son pobres y pequeñas, que cambian la realidad. Bueno, pues ahora vamos a pensar en la palabra de Dios. Dios que crea el mundo con su palabra, que haya luz, y así ocurrió. Que haya agua, y así ocurrió, va diciendo el Génesis.
La palabra de Dios no es descriptiva, sino transformadora de la realidad. Es más, creadora de la realidad misma. Por eso dice Isaías, el profeta Isaías, como la lluvia y la nieve descienden de los cielos y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, la fecundan y la hacen germinar, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí de vacío, sino que hará lo que yo quiero y realizará la misión que le haya confiado. Dios hace con su palabra que las cosas pasen. Y por eso, Señor, nosotros rezamos y decimos, Señor, di una palabra y mi cuerpo quedará sano. Di una palabra y me darás la caridad. Di una palabra y mi fe aumentará. Bueno, pues San Juan en su Evangelio dice al principio, en el prólogo, que al principio era la palabra con mayúscula por la que Dios hizo todas las cosas. Y esa palabra se hizo carne. Esa palabra que crea la realidad y que hace que las cosas pasen, se encarnó en Jesucristo. ¿Y cómo nos va a extrañar que la palabra de Jesús tenga también ese poder transformador si es la misma palabra hecha carne? Jesús que le dice, Talita Cumi, a ti te digo, despiértate, a esa niña muerta y resucita. O Lázaro, sal fuera. Y sale. Lo que Dios dice es. Lo que Jesús dice pasa. Jesús no es una figura religiosa entre muchas, sino la palabra de Dios hecha carne. Bueno, y esa palabra de Dios hecha carne, tú, Señor, que estás aquí en el sagrario, la noche antes de morir, tomaste el pan y dijiste, esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Y luego, esta es mi sangre que será derramada por vosotros. Y es la palabra de Dios que constituye la realidad al nivel más profundo. Como dice Joseph Ratzinger, ¿no? La palabra alcanza el pan y el vino en el verdadero corazón y raíz de su ser, la sustancia, y lo cambian, transustanciación, en su cuerpo y en su sangre, sin que por ello desaparezcan los accidentes. Pues esa misma palabra tuya, Señor, es la que pronuncias cuando yo celebro la Santa Misa a través de mis labios, a través de mis pulmones, de mis cuerdas vocales. Tú tomas posesión de mí y pronuncias de nuevo esas palabras y se produce la transustanciación. Oh, milagro admirable, el milagro de los milagros. Señor, qué maravilla. Gracias por hacernos partícipes de ese milagro, por alimentarnos con tu cuerpo, por dejarnos este viático para la vida. ¿Qué sería de nosotros sin esto, Señor? ¿Cómo entendemos el final del Evangelio de hoy y de todo el capítulo 6 de San Juan? Después de aquella tristeza de que algunos dejaron de seguirte, Jesús les dice a los 12, ¿también vosotros queréis marcharos? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Nosotros, Señor, sabemos que tú estás realmente, verdaderamente presente con tu cuerpo, con tu sangre, con tu alma y con tu divinidad en la Eucaristía. Y a nuestra Madre la Virgen le pedimos que siempre conserve en nosotros esta fe. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.